Muy bien, vamos a trabajar el último apartado de la serie de problemas de resonancia. Y bueno, en este lo que se nos pide es que hagamos un comparativo entre pares de estructuras y definamos si son formas resonantes, especies diferentes o iguales. Bien, entonces vamos a empezar con estas dos y lo que puedo observar aquí es que este sistema, esto es una cetona alfa beta insaturada o es una cetona que tiene un doble enlace en posición 2, mientras que, bueno, está en la posición 2 y 3, mientras que esto es una cetona que tiene un doble enlace en posición 3 y 4. Entonces, estos son dos compuestos que son diferentes, ambos son isómeros, pero son isómeros de posición. Cuando queramos hacer estructuras resonantes, tenemos que trabajar con el mismo compuesto. Entonces, este no es el resultado de un movimiento electrónico y me daría, o bueno, más bien, si parto de este compuesto, a través de un desplazamiento, yo no llegaría a una estructura como estas. Entonces, estos dos son compuestos completamente diferentes. Algo que no deben de olvidar es, si ustedes en algún momento dado propusieran un desplazamiento electrónico para lo que formarían sería una especie con carga. Es decir, si quisiera en algún momento dado entender por qué no son estructuras resonantes o son el mismo compuesto, entonces vamos a proponer que podríamos hacer. Si nosotros tomásemos esta cetona y quisiéramos hacer una deslocalización electrónica, la única que puede presentar este fenómeno es la primera cetona. ¿Por qué? Porque tengo los dobles enlaces, en este caso el del carbonilo y el doble enlace de este alqueno están adyacentes, es decir, el sistema que estoy involucrando sería este oxígeno, este carbono y este. Todos están formando parte de un mismo sistema. Cuando eso sucede, entonces puedo hacer una deslocalización, cosa que no podría hacer si tomase en cuenta el otro ejercicio. Es decir, si tomásemos ahora este compuesto, entonces ahora vean que los elementos que forman parte del sistema serían estos y no están conjugados, no están adyacentes uno en el otro o uno con el otro. Me causa problema y no me permite hacer la deslocalización porque este es un híbrido sp3 y estos son híbridos sp2. ¿Por qué híbridos sp2? Porque necesito que haya movilidad de los dobles enlaces, de estos electrones, de los dobles enlaces para poder distribuir los electrones. Entonces, no me permite hacer estructuras resonantes, sí lo hace. Si quisiera hacer una estructura resonante de esta estructura, pues lo que haríamos sería mover los electrones que son más fáciles de distribuir, que en este caso son los del doble enlace, y lo que haríamos sería indicar que estos dos electrones los voy a manejar hacia acá para formar un enlace en donde indica la flecha, pero cuando eso sucediera, el carbono en esta posición tendría 5 enlaces. Por ende, tengo que mover los electrones de ese doble enlace para evitar la formación de un carbono con 5 enlaces. El producto de este movimiento nos daría, en este caso, esto que está aquí. Acuérdense que estoy haciendo rupturas homolíticas para hacer una nueva distribución. Entonces, antes que se me olviden los pares electrónicos aquí, entonces tendríamos estos dos pares. Se está rompiendo el enlace con el oxígeno y eso me da un par electrónico más sobre este oxígeno. Se está formando un doble enlace en esta posición y está desapareciendo el doble enlace en la posición o de la posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar de esta estructura? Aquí no está completa, nos hace falta hacer el balance de carga. Entonces, ¿qué pasa con las cargas? Si yo considero a este carbono, desde aquí tenemos un hidrógeno en esta posición. Bien, este carbono tiene ese hidrógeno que acabo de denotar, más el enlace con este carbono y el enlace con este carbono. Por lo tanto, este carbono tendría 3 enlaces y le faltaría si lo veo desde el punto de electrones de valencia, tendría un electrón aquí y el electrón con el hidrógeno. Tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto, este carbono que sufrió el movimiento tiene carga positiva. El carbono que está en esta posición tiene sus 4 enlaces, tiene uno aquí, el doble enlace son 3, más un hidrógeno que no estoy colocando, que sería su cuarto enlace, por lo tanto, este es un carbono neutro. Bien, me voy a este carbono, tendríamos aquí un enlace con el oxígeno, un enlace con el carbono de esta posición y los dos enlaces del doble enlace. Por lo tanto, este carbono tiene 8 electrones a su alrededor y 4 electrones de valencia, es un átomo neutro.
Me voy hacia el oxígeno, aquí tendría un electrón del oxígeno más los 6 que tengo alrededor, me dan un total de 7 electrones de valencia. Por lo tanto, eso implicaría que este tiene un electrón de más, y ese electrón de más lo voy a indicar a través de una carga negativa. Entonces, este es negativo. Entonces, vean que el desplazamiento, si hablamos de un desplazamiento de electrones o de una propuesta de movimiento de electrones, normalmente cuando parto de una estructura neutra, voy a obtener una estructura neutra igualmente, pero la neutralidad se obtiene por... Muy bien, pues vamos a resolver el último ejercicio de esta serie de problemas de resonancia. Y bueno, aquí lo que se nos pide es que comparemos estas dos estructuras y definamos si son formas resonantes, especies diferentes o iguales. Bien, lo vamos a empezar por este par de estructuras, y lo que estoy observando aquí es que tengo un sistema carbonílico alfa beta insaturado, mientras que aquí, a diferencia de la doble ligadura aquí está entre 2 y 3, y aquí la doble ligadura entre 3, entre 3 y 4. Eso significa que lo que tengo aquí es un par de isómeros de posición. Entonces, no puedo obtener una estructura resonante, o este compuesto no es el producto de una deslocalización de los electrones de esta estructura. ¿Cómo sé que no es el producto? Bueno, pues podemos empezar por proponer una posible estructura resonante para este. Si el resultado de eso ve de esta estructura, entonces es un producto de resonancia, y si no, pues obviamente son, en este caso, compuestos diferentes. Entonces, eso indica que si yo partiese de esta cetona alfa beta insaturada, la propuesta sería que partiendo de aquí hiciéramos una deslocalización. Entonces, el sistema, lo que estoy observando es que tengo aquí un oxígeno, un carbono y otro carbono, y todos estos elementos forman parte de un sistema de híbridos sp2. Teniendo esa característica, entonces puedo hablar de movimientos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que puedo proponer en este punto? Que los dos electrones del enlace pi de aquí se muevan hacia este enlace carbono-carbono, y en ese sentido el carbono de esta posición quedaría con 5 enlaces. Por lo tanto, me veo en la necesidad de mover un segundo enlace, que sería este. Y en ese sentido, la estructura resonante producto de este desplazamiento de electrones implicaría el movimiento de los dobles enlaces. Entonces, bueno, no el movimiento, el reacomodo de los dobles enlaces. Entonces, se formaría el doble enlace aquí, y tendríamos la desaparición del enlace doble oxígeno-carbono. Entonces, tendríamos esto y el depósito de un par electrónico, que es el resultado del movimiento de los electrones del doble enlace carbono-oxígeno. Bien, si hago un equilibrio en el movimiento que acabo de realizar, lo que veo es que el carbono de esta posición tiene 3 enlaces. Obviamente aquí hay un hidrógeno. Entonces, este carbono está unido a este carbono, al carbono en la parte superior, y a un hidrógeno. Está formando 3 enlaces, contribuyendo con un electrón en cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí hay 3 electrones de valencia. Tiene un electrón menos que los que debería tener el carbono, por lo tanto, eso le confiere una carga positiva. Bien, el carbono de esta posición tiene 4 enlaces, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 más el hidrógeno que no estoy considerando, que viene desde aquí. Entonces tengo 4 enlaces, es un carbono con el octeto completo, no tiene carga. Si analizo ahora este carbono, igualmente tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces, tiene el octeto completo, 4 electrones de valencia, es un átomo neutro. Posteriormente, si observo ahora este oxígeno tiene un electrón de valencia formando este enlace, más los 6 que tengo alrededor. Eso implicaría que tengo 7 electrones totales. Tiene un electrón más que lo que debería de tener, por lo tanto, esto le confiere una carga negativa. Entonces, cuando empiezo a hacer deslocalizaciones electrónicas, lo que sucede es que si empiezo a hablar de este tipo de rupturas para formar esta estructura, vean cómo partir de un compuesto neutro, formé un compuesto neutro, pero este compuesto neutro, la neutralidad se la debe a que tengo una carga positiva y una negativa a la vez. Entonces, el resultado de este movimiento me daría una estructura con carga. Entonces, que no se parece nada a lo que tengo de este lado. Entonces, ahí sería una prueba de que estas dos sustancias no son lo mismo. Y bueno, esto, por ejemplo, la localización no la puedo hacer aquí porque este carbono es un híbrido sp3 que no me permite que yo mueva los electrones hacia acá y pueda hacer un desplazamiento electrónico. Por lo tanto, aquí sí puede haber, acá no puede haber,
pero si comparo entre las dos, esta no es el resultado de un movimiento electrónico en esta posición. El resultado realmente debería de ser el que tengo aquí. Bien, si nos vamos con el siguiente par de estructuras, lo que observo es que tengo aquí un carbocatión alílico, igualmente aquí tengo un carbocatión alílico, y lo importante de esto es que pues sencillamente esta estructura es el resultado de un leve giro que se le dio a esta otra, es decir, al momento de escribir esta lo que hicimos fue girarlo levemente esto, es decir, colocarlo en vamos a hacer una pequeña desviación de este ciclo, y esa pequeña desviación o ese pequeño giro me da esta estructura. Entonces, realmente no son compuestos distintos, sencillamente es una forma diferente de escribir o una moví ligeramente la molécula y este es el resultado. Por lo tanto, estas dos moléculas son exactamente lo mismo. Bien, nos vamos ahora con este par de estructuras y bueno, aquí vamos a ver si este es el resultado del movimiento de un par electrónico. Bien, vamos a proponer una estructura resonante para esta. Si al momento de hacer un movimiento obtengo esta, quiere decir que este sería una especie resultado de una resonancia del que tengo aquí. Entonces vamos a hacer ese movimiento y vamos a tomar esta estructura que ya la tengo aquí construida, que es exactamente lo mismo que tenemos allá. Y vamos a ver qué movimiento podemos hacer. Entonces nos centramos siempre en la parte reactiva. La parte reactiva es este carbono. Y lo que vamos a observar es si adyacente a él hay otro carbono que tenga o pares de electrones o una doble ligadura. Entonces lo cumplimos en este punto. Entonces vamos a tratar de llenar esta deficiencia de electrones a través del movimiento de los electrones de este enlace. Entonces lo que vamos a proponer es que estos dos electrones van a migrar de aquí a acá o se van a desplazar hacia acá, van a formar un doble enlace hacia donde está apuntando la flecha. Y entonces eso me daría como resultado la formación de la estructura resonante siguiente. El CH3 nos quedaría exactamente igual, tendremos aquí un CH, aquí ese es el enlace que ya teníamos, ahí se forma el nuevo doble enlace, continuamos y tendremos aquí voy aquí, en este pedacito, entonces nos quedaría un CH. Y después tendríamos este enlace migró, por lo tanto este queda como un enlace simple. Tengo un CH y un CH3. Bien, y la modificación aquí sería cuando yo reviso lo que está pasando con los carbonos involucrados, que son estos tres. Este queda con el octeto completo, este tiene el octeto completo, pero ahora este carbono tiene un enlace con este carbono, un enlace con este y un enlace con hidrógeno. Por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia, en total son 6. Pero los electrones con los que contribuye el carbono son solo 3. Tiene un electrón de menos, por lo tanto, eso implica que tengo aquí una carga positiva. Cuando yo hago la deslocalización electrónica de esta estructura, lo que yo observo es que esta estructura no corresponde a lo que tengo de este lado. Es decir, en ningún momento estoy formando un carbocatión en el extremo de la cadena. En ese sentido, lo que implica esto es que si yo hiciese la deslocalización, al hacerla, el producto que estoy obteniendo de ese rearreglo, pues obviamente no corresponde a lo que tenemos de este lado. Por lo tanto, estas dos estructuras son completamente diferentes. Entonces, esto no son el mismo compuesto. No es el producto, esta no es el producto de la localización de esta. Realmente el producto sería esto que tengo de este lado. Bien, vamos ahora con estas estructuras. Esto ya lo tengo construido aquí abajo. Entonces, vamos a tomarla. Y vamos a ver si son estructuras iguales o no, o si son estructuras resultado de una deslocalización electrónica. A diferencia de lo que hemos hecho ahorita, aquí tengo un radical libre. Cuando tengo radicales libres, implica necesariamente que los tipos de rupturas que voy a manejar son homolíticas, nunca heterolíticas, es decir, no manejar flechas de cabeza completa. Bien, lo que tengo que hacer es mover electrones para que este radical libre en algún momento se apare y de esa manera, bueno, adquiere estabilidad este compuesto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, estoy viendo que alrededor de este radical libre tengo un carbono que es híbrido sp2, igualmente tengo un carbono híbrido sp2 de este lado. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces, si nosotros hiciésemos rompimientos o formación de enlaces de tipo homolítico, entonces tendríamos lo siguiente. Este hidrógeno, vean lo que voy a hacer. Perdón, este electrón lo voy a utilizar para formar la mitad de este enlace. Y el electrón que me resta lo voy a tomar de aquí.
¿ok? Para formar lo que falta del doble enlace, y aquí entre estas dos flechas voy a formar un doble enlace o entre estos dos carbonos. Pero aquí estoy tomando un solo electrón, significa que el electrón que resta va a quedar sobre este carbón. Entonces ese es un primer movimiento que voy a hacer de este lado, es una resonancia y me va a quedar del lado derecho, pues no cambié nada, lo voy a dejar exactamente igual y los cambios los haré en los carbonos que restan. Entonces tendríamos esto, ya estoy aquí, y vamos a formar un doble enlace entre estos dos carbonos. Ahí estaría el nuevo doble enlace y continuamos construyendo. Entonces aquí tendríamos un CH y después tendríamos una línea simple que es esta de aquí y finalmente un CH2. Bien, ahí tendríamos el ejercicio completo de la deslocalización y lo importante en este punto va a ser lo siguiente. Cuando yo hice estos movimientos me está faltando algo. Este doble enlace que tengo en esta posición, este doble enlace, se dividió a la mitad, entonces eso significa que un electrón está pasando de este lado. Entonces ese sería el resultado y si ustedes observan, bueno, no se parece mucho, pero es una opción y no es la única opción que tengo. También podemos hacer un movimiento hacia el otro lado, es decir, que en lugar de que este electrón se deslocalice hacia el lado derecho, ahora lo voy a hacer hacia el lado izquierdo. Igualmente lo que puedo hacer es lo siguiente. Este electrón va a entrar aquí para formar un doble enlace hacia este lado. Olvídense ahorita de la parte azul. Y de aquí voy a tomar la mitad para completar un enlace de este lado. Y voy a dejar el electrón que me resta sobre ese carbono. Todo eso me dice lo que acabo de hacer con las flechas. Entonces, en esa propuesta, aquí tendríamos la estructura resonante. Y nos quedaría lo siguiente. Entonces tendríamos un CH3. Tendríamos aquí un CH. Aquí es donde está quedando el electrón desapareado. Después aquí tendríamos un enlace que se acaba de fraccionar, entonces ya no está el doble enlace. Y ahora se forma un nuevo enlace entre los carbonos que siguen. Entonces este enlace ya lo tenía, pero entre los dos están formando un nuevo enlace en esta posición. Y después continuamos. Estoy en este punto, aquí. Y continuaría un CH, después un doble enlace y un CH2. Y ahí estaría la estructura completa. Entonces lo que puedo observar es que si yo comparo la estructura que acabo de dibujar con lo que tengo en este otro lado, esta estructura es exactamente esta que tengo aquí abajo. Entonces realmente este compuesto, se puede deslocalizar en dos opciones. Una es la opción en azul y otra es la opción en verde. Entonces esta estructura que tengo aquí no se parece a la que tengo allá arriba, pero esta segunda estructura que estoy colocando en la deslocalización en verde, esa sí me da precisamente la estructura que estoy observando en la parte superior. Por lo tanto, eso significa que el compuesto que tengo en este punto, este compuesto es el resultado de la deslocalización de los electrones de este ejercicio. Entonces, estas dos son estructuras resonantes. Bien, vamos ahora con este otro ejercicio. Aquí lo importante es que, si se fijan, debo de tener una misma estructura, debe de tener los mismos grupos funcionales. ¿Y qué observo aquí? Aquí tengo, estos dos compuestos son isómeros, pero este es un carbonilo de cetona, mientras que aquí lo que tengo es un enol. Entonces son dos compuestos diferentes, dos grupos diferentes, por lo tanto esto y esto no corresponde a una estructura resonante, es decir, no voy a formar a través de una resonancia, no voy a poder pasar de aquí a la estructura que tengo de este lado. En ese sentido, eso significa que estas dos estructuras son compuestos completamente diferentes porque su grupo funcional es diferente. Entonces, bueno, estos no pueden ser estructuras resonantes. Y nos vamos finalmente con este ejercicio. Aquí lo que estoy viendo es que es exactamente la misma estructura y sucede muy parecido a lo que hicimos de este lado. En lugar de escribir el grupo nitro aquí, bueno, pues sencillamente lo escribimos ahora en esta posición. Todos los demás carbonos son equivalentes. Entonces, este lado es exactamente igual a esto. Y lo único que hice fue girar un poquito la molécula y escribir el nitro en esta posición. Entonces son dos compuestos exactamente iguales. Esto no son resonancias, no son diferentes, son el mismo compuesto. Bien, vamos a dejar aquí entonces el ejercicio. Este quedó resuelto de forma completa. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que ya hayan entendido esta parte de la resonancia, que les digo es algo que necesito que manejen muy bien.
Y bueno, pues con esto deben de tener elementos para poder hacer todos los ejercicios que restan. Entonces, pues esperemos que puedan hacer todos los ejercicios con éxito y nos vemos en la próxima vez.